¿Te imaginas crear plataformas web como estas? Capacítate como un desarrollador full stack y crea tus propias aplicaciones. Esta es la ruta de capacitación no formal en Full Stack, DevOps y Nube de 120 horas, con 6 cursos y un módulo complementario. En el curso 1 aprenderás los fundamentos de HTML, CSS, JavaScript y Git. Crearás tu propia landing page profesional y participarás en el foro sobre buenas prácticas de versionamiento. En el curso 2 trabajarás con Vue 3 y Angular, aprendiendo a construir APIs y construir aplicaciones dinámicas. Además, desarrollarás un CRUD completo y debatirás sobre la importancia del frontend en proyectos reales. El curso 3 se centra en Laravel, uno de los frameworks PHP más potentes. Aprenderás a construir APIs RESTful, trabajar con bases de datos usando Eloquent y migraciones. En el curso 4 aprenderás a diseñar bases de datos escalables y seguras. Combinarás Laravel, Bootstrap y MySQL y construirás una base de datos para la gestión de empleados. También participarás en un foro sobre seguridad en datos. El curso 5 te lleva a la automatización profesional. Aprenderás a dockerizar tus aplicaciones utilizando hooks en Git y desplegar tus desarrollos usando Jenkins. Además, vivirás un taller práctico de despliegue web. En el curso 6 entrarás al mundo de la nube. Manejarás servicios de AWS, Firebase y crearás una infraestructura como código. Participarás en un taller donde desplegarás una app real con S3, CloudFront y Laravel en S2. Y en el módulo complementario fortalecerás tus habilidades personales, recibirás coaching para talento tech, mejorarás tu inglés para tecnología y participarás en foros de presentación profesional y resolución de retos prácticos. Tú eliges cuándo avanzar. Todos los eventos quedan grabados en nuestra plataforma virtual. Además, contarás con acompañamiento de un monitor durante la semana. Todos los eventos son de acceso libre. Solo pagas si deseas certificar tu participación en cada curso. Si completas los 6 cursos y el módulo complementario, certificas tu diplomado completo. Capacítate en una de las áreas más demandadas del mundo digital. Certifica tus habilidades y transforma tu futuro. Inscríbete hoy en Tecnifícate. Tecnología al alcance de todos. Bueno, sean ustedes bienvenidos al foro de buenas prácticas de versionamiento con Git. Este foro está enfocado pues a personas que trabajan como tal en el área de la tecnología o que están educándose pues, en temas de tecnología. Vamos a traer unos temas de discusión en este espacio, a diferencia pues, de los talleres y las masterclass. La idea es que sí sea un espacio más colaborativo, más participativo como tal. Me presento nuevamente, mi nombre es Jonathan Mojaca, soy la persona que los va a acompañar guiando este foro. Mis datos de contacto, por si quieren consultar algo con respecto a la temática, mi correo, mi perfil en LinkedIn. Entonces, Jonathan Mojaca los va a estar en este momento guiando en este gran tema que es la importancia que tiene el control de versiones en los entornos de trabajo, los entornos colaborativos. Entonces vamos a tocar estos puntos de debate. ¿Por qué no deberíamos utilizar FTP para gestionar versiones? Vamos a ver unas historias de terror que se pueden presentar en los proyectos cuando no se utiliza un control de versiones. Vamos a discutir sobre algunos comandos Git que te han salvado la vida. Vamos a ver pues, cómo podemos convencer a los equipos o de pronto a las empresas de utilizar Git. Muchas empresas, incluso medianas o pequeñas, se rehúsan a conocer nuevas tecnologías que pues, pueden ayudar a minimizar impactos negativos en sus negocios. Vamos a conversar sobre lecciones sobre la colaboración y el control de cambios, y vamos a ver pues qué se debería incluir y qué no se debería incluir en ese archivo de Git Ignore, que es un archivo que
que nos facilita Git para no subir información sensible como tal al repositorio y seguidamente a la nube. Entonces, acá en la parte derecha hay una imagen que me pareció muy interesante, muy chévere. Es que en caso de incendio, dado caso que una persona esté en su lugar de trabajo, en caso de un incendio, dice que haga un commit, que haga un push y que salga del edificio. Entonces, que salga corriendo. Entonces, esto es un mensaje, digamos que a modo de chiste o seguramente a modo de anécdota, en donde nosotros cuando trabajamos en proyectos de desarrollo de software, especialmente en proyectos de desarrollo de software, muchas veces nos confiamos de nuestra máquina local, ¿verdad? Entonces en nuestra máquina local pues hacemos nuestros cambios y nosotros nunca estamos exentos de que pase algo sobre nuestros cambios locales. Entonces, ¿qué puede pasar en un entorno local de nuestras máquinas locales? Pues que nuestro computador puede dejar de funcionar si no tenemos un respaldo mínimo en una nube, por ejemplo. Los cambios que hacemos se pueden perder, el computador se nos puede extraviar o no lo pueden extraviar. El computador pues puede sufrir algún tipo de afectación física, daño en disco, por problemas ambientales, quizás una inundación, un incendio, como muestra en la imagen. Podemos perder la información y los cambios que hemos hecho. Entonces, lo que digamos que a lo que invita la imagen, a pesar de que pues es muy cómico, es que siempre debemos estar implementando, haciendo commits y haciendo push a esos commits, porque pues no sabemos qué puede pasar. Muchas veces se puede perder tiempo de desarrollo, otras veces se puede perder dinero, incluso porque tiempo igual dinero, otras veces se puede hasta incurrir en faltas con fechas de entrega con clientes. Podemos presentar demandas o incumplimientos, como les venía comentando. Entonces, es muy importante siempre guardar nuestros cambios, así como cuando en un Word estamos haciendo nuestro documento. Bueno, hoy día pues ya ahí existe como el beneficio de que pues los cambios se pueden guardar en la nube, pero debemos garantizar lo mismo también con nuestro código. Entonces, acá viene un punto de discusión eh, abierto para debatir. Podemos debatir entre nosotros, podemos debatir entre ustedes también. Entonces, el primer punto de discusión es por qué no deberíamos usar, por ejemplo, FTP, que FTP es un protocolo para poder comunicarnos con un servidor, y de esa comunicación, digamos que permite pues la transferencia de archivos. Entonces, ¿por qué no deberíamos utilizar FTP para gestionar las versiones? ¿Y qué pasa de pronto cuando nosotros estamos iniciando en lo que es el desarrollo de aplicaciones y estamos interactuando con un servidor o con un host? Que nosotros pues al inicio, cuando no conocemos herramientas de control de versiones como Git, lo que hacemos es manipular archivos directamente sobre el servidor. Normalmente esto se hace utilizando el FTP para hacer la transferencia de archivos, y lo que hacemos es pues realmente es de una manera muy práctica abrir esos archivos que están directamente en el servidor, modificarlos normalmente en ambiente productivo, que pues cuando no se conoce o no se tiene
un control de versiones. Normalmente las empresas tampoco tienen el manejo de un ciclo de trabajo dado por ambientes. Entonces, hacer cambios en producción, que es lo que les estaba mencionando anteriormente, significa modificar los archivos que hacen que funcione determinada plataforma web o aplicación eh, directamente sobre un ambiente o un entorno que están utilizando los clientes en el momento, en tiempo real. Entonces, cuando se modifican archivos directamente con un protocolo como FTP, lo que estamos haciendo es que ponemos en riesgo la operación de nuestras aplicaciones, de nuestro software, dado que FTP, pues como tal, no es un sistema de control de versiones. Por ende, en FTP básicamente lo que hacemos es modificar archivos directamente y no hay forma, digamos, que de volver atrás en un ajuste que se hizo anteriormente. Él simplemente lo que hace es sobreescribir esos archivos que están directamente en el servidor. Entonces, no hay control de versiones, hay un alto riesgo de pérdida de trabajo, dado que, ejemplo, si dos personas están subiendo archivos al mismo tiempo, estos cambios se pueden pisar y se pueden perder estos ajustes que se están haciendo. Como no hay trazabilidad, haciendo los cambios directamente, por ejemplo, en un FTP no hay forma de saber quién subió los cambios, cuándo los subió y sobre todo qué fue lo que hizo. Entonces, eso pues es supremamente delicado porque cuando trabajamos un proyecto en conjunto, pues normalmente debemos saber qué fue lo que hizo mi compañero para yo poder continuar ese desarrollo. En esos casos, al no existir ese tipo de controles, las personas pueden subir directamente los cambios a producción, que era lo que les comentaba anteriormente, lo que provoca básicamente que pues puedan haber afectaciones. Una caída en producción, pues básicamente es que el usuario final, el que utiliza nuestras soluciones, pues deje de interactuar de manera normal con nuestro software. ¿Qué puede generar eso? Que si hacemos un mal movimiento o tiramos producción, como se menciona pues normalmente, podemos dañar un carrito de compras. ¿Qué pasa si se daña un carrito de compras en nuestra aplicación? Pues que vamos a perder nosotros primero posibles ventas, vamos a perder la credibilidad con los clientes, vamos digamos que a disminuir la reputación frente al mercado. Y si de pronto son aplicaciones que prestan otro tipo de servicios más operativos a otros clientes, como cuando se ofrecen servicios tipo SaaS, plataforma como servicio, seguramente también nos podríamos ver enfrentados a situaciones legales por pues, pérdida de información, por indisponibilidad del sitio y pues por otras más razones importantes que pues en lo legal nos pueden afectar a nosotros como desarrolladores o a nosotros como empresas. También pues la pérdida de tiempo, pérdida de esfuerzos, porque pues si se pierde un desarrollo que se venía adelantando, pues vamos a perder no solamente tiempo, sino también seguramente dinero de inversiones que ya se hayan hecho. Entonces es digamos que uno de los puntos por los cuales se invita pues a la comunidad de desarrollo a utilizar Git como un buen controlador o manejador de versiones para poder contar con toda la trazabilidad de nuestros cambios, para poder revertir los cambios, para poder hacer un ejercicio estructurado y estandarizado de manejo de cambios.
Entonces no sé de pronto para este punto si alguien quiera discutir por qué no deberíamos utilizar FTP o de pronto alguien dice, no, pues me parece que sí es útil seguir utilizándolo. Quien de pronto quisiera que discutiéramos el tema o tiene un tema para agregar. De acuerdo, además se complementa, Git se complementa con otras plataformas que nos permiten tener el código respaldado en la nube. Entonces, pues, aplicaciones como GitHub o como Bitbucket y como pues muchas otras más que existen en el mercado nos permiten, además de tener un control de versiones, poder respaldarlos en servidores total en la nube, lo que garantiza que cuando queramos trabajar en equipos de más de una persona o en equipos ya constituidos, pues podamos tener los cambios siempre en tiempo real y además pues podamos gestionarlos de la manera más pues óptima posible. Entonces, gracias por ese aporte. De pronto, otro aporte adicional quisieran hacer. Okay, para las personas que están escuchando esta transmisión ya grabada, dentro de las publicaciones que hacemos en nuestras redes sociales para los asistentes y para las personas que ingresan desde la plataforma, en la opción de responder foro van a poder pues hacer sus apreciaciones, sus observaciones y allí estaremos haciendo las respectivas respuestas. Bueno, entonces otro tema para discutir, de pronto si han tenido algunas experiencias que quieran compartir con respecto a historias de terror en cuanto al trabajo de proyectos sin control de versiones. Les voy a traer unos que encontré de pronto a nivel de experiencias de empresas grandes incluso. Bueno, el primero es un caso donde tenemos pues algo muy cotidiano. Normalmente cuando estamos en la etapa de estudiantil o cuando estamos en la etapa de, sí, básicamente de estudios, nosotros creamos unas versiones para digamos que ir mejorando nuestro proyecto. Entonces si tenemos un profesor que nos está haciendo como las observaciones, entonces tenemos un archivo original que luego se lo enviamos a nuestro tutor, el tutor le hace unas recomendaciones, creamos una copia de ese archivo para hacerle esos ajustes que nos recomendó el tutor y vamos como creando archivos, creando versiones, creando versiones, a tal punto que al final pues tenemos 50, 100 archivos que vamos renombrando, pues le vamos poniendo como un nombre, y ese nombre es como para saber cuál es la última versión, digamos que ya final, y empezamos a renombrar como por ejemplo final versión 1, final versión 2, final versión 3, ahora sí es la versión final, final definitivo, ahora sí, final. Esto mismo también puede ocurrir en el sector empresarial, digamos que en cargos donde se tienen que hacer propuestas para enviar a un cliente. Entonces, el caso que se puede marcar como en una historia de terror es el caso donde pues un equipo pues estaba compartiendo ese tipo de archivos, ese tipo de versiones que iban generando pues a medida que iban avanzando. Ahora pues volviéndolo un poco más complejo y real, pues normalmente esos archivos se trabajan en conjunto, en grupo. Entonces yo cojo una versión y empiezo a hacerle una modificación y luego me baso en el archivo que envió otro compañero, lo unifico, saco una versión unificada, ya con un merge y así sucesivamente. Entonces al final de cuentas, para este caso de historia de terror,
se tuvieron más de 20 versiones del mismo archivo con nombre final o definitivo, versión final, versión 2, y esa versión que se entendía era ya la más estable, lo que pues ellos entendieron que esa era la más estable por el nombre del archivo, se lo enviaron al cliente y pues enviaron una versión que seguramente tenía hasta errores ortográficos o falta de conexión entre ideas. Se lo enviaron al cliente y ahí perdieron esa oportunidad de negocio y perdieron la credibilidad. Lo mismo para un caso académico, yo creo que ha pasado bastante, enviamos la versión que no es al profesor, al tutor, y el resultado es que no tenemos una muy buena calificación. Peor en el caso del cliente, perdemos una venta y perdemos un cliente potencial. Dentro de las historias de terror, encontré, por ejemplo, esta que me pareció muy curiosa, y es que imagínense que GitLab, que es también digamos que una plataforma de control de versiones en la nube, donde se gestiona todo el tema de versionamiento en la nube. Ellos que son, digamos que pioneros o digamos que un referente con mucha credibilidad en lo que son plataformas de control de versiones, realizaron una eliminación accidental de la base de datos que manejan ellos. Entonces, mire lo que pasó. Un ingeniero intentó borrar los datos en un ambiente previo, en un ambiente de staging, que son ambientes, digamos, anteriores a producción, que era lo que les mencionaba al inicio, que es un buen, digamos que estándar para poder controlar los cambios que hacemos y no hacerlos directamente en producción. Normalmente se manejan en lo básico en las empresas 3 ambientes: un ambiente de desarrollo, uno de pruebas, que es el QA, y otro de producción. Bueno, otros utilizan ambiente de desarrollo, ambiente de QA, ambiente demo, que es un ambiente preproductivo, y el ambiente de producción. Y estos ambientes se utilizan para que precisamente nosotros como desarrolladores podamos hacer cambios sin que pues impacte el cliente o el usuario final. Entonces, pues el ingeniero, con toda la seguridad del mundo, dijo: voy a hacer un cambio en un ambiente previo, un ambiente que no es productivo, necesito borrar seguramente algún tipo de datos de una tabla de un ambiente que no afecta, que no usa clientes, y por equivocación este señor hizo la eliminación de esos datos en el ambiente de producción. Entonces esto pasó en GitLab, que como les digo es una plataforma de control de versiones muy importante, muy conocida en el mercado. Sucedió allá, entonces lo hicieron directamente sin utilizar un sistema de control de versión, su propio sistema de control de versiones. Y lo que pasó fue que perdieron datos, su reputación pues fue afectada, tuvieron pues una caída del sistema, lo que pues eso indirectamente provoca pérdida de clientes, pérdida de costos, pérdida de reputación. Seguramente ese ingeniero no la pasó tan bien. Pasó, lo más curioso es lo irónico que sucedió. Pasó en una empresa que se dedica a trabajar con este tipo de procesos de control de versiones. Lo hicieron manualmente. Normalmente con nosotros, cuando trabajamos con herramienta, con Git para controlar versiones, y se trabaja también con herramientas como GitLab, GitHub, Bitbucket, para poder, digamos que aprobar un cambio, una persona del equipo tiene que revisar antes qué se va a pasar, qué se va a desplegar. Esto se hace pues para evitar pues errores humanos que son muy normales que sucedan. Como humanos pues siempre vamos a tender a cometer errores porque es parte de nuestra naturaleza. Entonces pues la doble revisión
es supremamente importante. Esta persona se confió, estaba segura que lo iba a hacer en un ambiente que no era productivo y se descuidó y lo hizo directamente en producción, dado que pues no pasó por ese procedimiento de hacerlo pues de acuerdo al control de versiones, a una revisión hecha por un par. ¿Listo? También hubo otra historia. Esta es para la empresa Pixar. Casi pierde la película de Toy Story 2 en 1998. Ejecutaron un comando shell, esto a nivel de sistema operativo, y borraron muchos de los archivos que pues ya tenían disponibles para generar la animación, pues, seguramente esas secuencias de animación. Entonces, lo que sucedió es que en sí no tenían un control de versiones, era un tema que estaban trabajando en una máquina, en sus máquinas locales. Entonces no había un control de versiones confiable ni backups automáticos. La copia de seguridad oficial no funcionaba y estuvieron muy muy de buenas porque por allí alguna de las funcionarias, una animadora del proyecto, le hizo una copia de seguridad personal al proyecto en su propia máquina. Entonces, de buenas que ella dijo, voy a sacar una copia de seguridad, la voy a bajar en mi máquina, y se salvaron de perder toda la película de Toy Story 2. Imagínense la cantidad de dinero, esfuerzo y tiempo que tuvieron que haber invertido para pues realizar una película de este calibre. Además que para ese tiempo la animación no era de pronto tan fácil de hacer. La animación 3D no era tan fácil de hacer como se hace hoy día. Normalmente en esos tiempos se trabajaba era stop motion, que es un tipo de animación que digamos que moviendo parte a parte cada uno de los elementos de los personajes hasta que pues, da la impresión de que recobran vida. Entonces, eh, para este tipo de historias de terror, casi que Pixar tiene una experiencia muy terrorífica con ese suceso. En el 2012, nuestro querido Mozilla, pues, de los creadores del navegador Mozilla Firefox, todos conocemos, por equivocación, en este caso sí utilizaban Git, eh, pero lo que pasó es que utilizaron mal un archivito que se llama el Git Ignore. El Git Ignore es un archivo en el cual pues nosotros especificamos qué archivos o directorios como tal no queremos que se suban como cambios. ¿Por qué? Porque tienen información muy sensible. Entonces, nuestros queridos amigos de Mozilla publicaron por equivocación pues unas contraseñas que tenían en sus proyectos. Entonces un archivo con datos sensibles fue subido por error a un repositorio público. O sea, al estar en un repositorio público quiere decir que cualquier persona con acceso a internet puede pues ver esas contraseñas. ¿Qué pasó? No se percataron de que se fue un archivo que tenía esa información sensible y 44.000 cuentas quedaron expuestas. Mozilla lo manejó con transparencia, pero pues detrás de eso, quién sabe a qué sanciones o multas se tuvieron que ver enfrentados, y pues la pérdida de la credibilidad de la comunidad pues fue bastante notoria y afectada. Entonces, eso pues por el lado de Mozilla. No sé de pronto si alguno de ustedes quiera comentar alguna historia de terror que hayan tenido al no manejar un versionador o un control de versiones en sus proyectos.
Listo, perfecto. Entonces, esos son, digamos que historias de terror. A mí me pasó, de hecho, no hace mucho en una empresa donde presté servicios que estaba realizando, hice un desarrollo en Angular. Entonces, pues tuve que, ese proyecto como tal no es, digamos que no se despliega directamente, el front no se despliega directamente, por así decirlo, en el proyecto final, o sea, o no se publica directamente desde Angular, sino que se generan, son uno, pues, los compilados del Angular, ¿no? Normalmente en Angular uno hace la compilación y él le genera una carpeta que se llama dis, que es donde está toda la lógica ya de nuestro proyecto, pero pues ya está codificada de una manera especial que optimiza todo el desarrollo que se hace, lo empaqueta, por así decirlo, y luego esos archivitos se llevan al backend. En el caso del proyecto que yo estaba trabajando era de esa manera, esos archivitos se embebían allá en ese backend y pues hacía que funcionara pues, un monolito, una aplicación monolítica implementando esos archivos generados para ese caso en particular. ¿Y qué pasó? Que yo hice mi desarrollo, entonces generé mis compilados, me los llevé al backend para que funcionaran en conjunto con ese frontend. Me confié porque pues ya tenía mi aplicación desplegada, la pasé por ambiente de desarrollo, la pasé por ambiente de QA, la pasé por ambiente de demo, la pasé por ambiente productivo, todo bien, la aplicación productiva. Y sucedió algo con mi equipo, con mi máquina, y resulta que mi computador se dañó y me lo tuvieron que cambiar. Cuando yo envío el computador, la empresa tiene que formatearlo. Ellos lo formatean y me entregan uno nuevo. La información se pierde, pero yo estaba confiado porque pues mi aplicación estaba funcionando en producción, pues tenía los cambios que yo le había hecho en el front sin ningún problema. Entonces, más adelante, pues me pidieron nuevos cambios sobre esa misma aplicación. Entonces, mi sorpresa fue que al ver el código de Angular, el código base, pues no estaban mis cambios. Entonces yo dije, no hice un Git, aunque este proyecto incluso solamente lo estaba trabajando yo, pues los cambios se me perdieron. Estaban claramente en el backend, porque pues ya estaba incluso en ambiente de producción, pero es que resulta que esos cambios en el backend son esa información que está codificada de una manera especial que Angular optimiza esos datos y digamos que no es tan fácil volver a decodificar ese compilado que genera Angular. Traté de utilizar herramientas para hacer esa ingeniería inversa y no lo logré exitosamente. Perdí ese gran trabajo que se había hecho y me tocó calladito volver a hacer todos esos ajustes que había hecho para poder volver a iniciar la nueva versión. Afortunadamente eran cambios, o sea, por debajo en el código eran cambios complejos, pero a nivel visual para el cliente seguía siendo todo igual. Y pues no eran muchos cambios de diseño, entonces digamos que en ese sentido salí muy afortunado, pero me costó pues más tiempo volver a reestructurar todo ese desarrollo que ya había hecho. Sí me costó pues al interno más esfuerzo, pero si no si hubieran sido cambios más largos de hacer y que no hubiese alcanzado, pues había también afectado las fechas de entrega del proyecto, seguramente había tenido un llamado de atención y pues indiscutiblemente pues pérdida de mi reputación. Se me pasó, me confié porque los cambios igualmente estaban publicados, pero no hice pues el correspondiente ca- eh, despliegue de mi cambio como tal en el Angular. ¿Por qué? Porque era un proyecto que le estaba trabajando yo solo, pues yo dije, mi computador pues nunca se va a desconfigurar, nunca se va a dañar. Es un computador corporativo que le puede pasar. Y vean que me pasó. eh, Uno pues incluso como trabajando solo es muy recomendable, así no se trabaja en grupo.
en un equipo de trabajo. Es muy recomendable hacer siempre llevar el control de versiones. ¿Por qué? Porque lo que nos decía nuestro participante, si hice un cambio, me confié que estaba bien y después voy y miro y se dañó todo, entonces ¿cómo hago para devolverme atrás? Si no llevamos un control de versiones, esto no es posible. Si yo trabajo solo y se me dañó el computador, esos cambios ¿dónde quedan? En mi computador. Y si se me daña el computador, ¿qué pasa? ¿Ok? Entonces son historias de terror que se pueden presentar al no utilizar una herramienta de control de versiones, como por ejemplo para este caso Git. ¿Por qué Git? Porque es una de las más utilizadas. ¿Por qué mencionamos Git? Porque es una de las que las empresas más adoptan en sus organizaciones, pero pues existen otras. Pero la más común, la que tiene más documentación, pues en este caso es nuestro querido Git. No sé si alguien más tenga alguna historia de terror que nos quiera contar, que les haya sucedido. No con Git, o puede ser con otro tipo de proyectos. Bueno, entonces vamos a continuar. Recuerden que pueden participar en la publicación de Facebook, manifestando pues sus experiencias en nuestra plataforma. Las personas que están viendo este video posterior al en vivo pueden comentar y pueden darnos a conocer sus experiencias. Ahora vamos a ver qué comandos Git nos han salvado la vida. Entonces, son unos comandos que son muy útiles en el día a día de trabajo. Por lo menos a mí me ha servido mucho el Git reset, cuando definitivamente bajo un cambio de un repositorio y empiezo a hacer muchos cambios, y esos cambios, digamos que no, al final de cuentas, el cliente me cambió el requerimiento, ya no lo quiere así, o definitivamente lo que hice dañó todo y no supe en qué punto fue que lo dañé, pero lo que sé fue, lo único que sé es que se dañó, dejó de funcionar. Entonces, este comando de Git me ha salvado mucho la vida. Revierte los cambios a un estado anterior, borrando todo pues, lo nuevo que se hizo. Pero hay que tener muy en cuenta que es muy peligroso, es que es muy útil, pero pues hay que saberlo usar, porque pues al final de cuentas reversamos cosas que no debimos haber reversado, y en vez de arreglar el problema, pues lo ponemos, pues lo agravamos más. Se utiliza ese hard porque él quita todo, él quita todos los cambios y se basa en un estado inicial. Uno que también es muy útil, salva muchas vidas, es el Git diff. Entonces es muy interesante porque nosotros podemos comparar lo que hay con nuestro código, con nuestra nueva implementación, frente a lo que se hizo en el último cambio. Entonces eso nos va a permitir comparar si rompimos algo, dañamos una lógica de un código que haya hecho otro autor. Ver cómo, si lo que estamos haciendo realmente está aportándole mejoras al proyecto, o si en vez de hacer una mejora estamos minimizando pues, el rendimiento de una función, o le estamos quitando de pronto funcionalidades a un método. Entonces es muy importante porque nos ayuda pues, a hacer la comparación de código. Es supremamente importante poder saber lo que estamos haciendo frente a lo que pues, ya había originalmente. Eso también ayuda mucho cuando hay bugs. Los bugs son como fallas que se puedan presentar en el código. Entonces pues de esa manera podemos ver qué parte del código fue modificada y qué parte del código seguramente es la que está generando un bug en nuestra aplicación. Súper importante, nos salva mucho la vida porque cuando hay incidentes, entonces pues nos toca ver qué es lo que está causando ese incidente o ese bug. Este bisect también es supremamente clave, dado que nos permite empezar como a identificar qué commits o qué cambios estuvieron buenos, y para poder hallar qué cambios no estuvieron buenos.
Entonces decir, nosotros podemos con este comando empezar a ponerle una etiqueta a cada uno de esos cambios que hemos hecho, como bueno o como malo. Si lo marcamos como bueno es porque ese cambio hasta ese punto, recordemos que en Git se tiene un historial de cambios que se han hecho y en algunos momentos tenemos que devolvernos hacia una versión que estaba estable para solucionar un problema o para pues poder desbloquear algún requerimiento de desarrollo y pues poder avanzar. Entonces, por medio del bisect, nosotros podemos indicar cuáles fueron los cambios buenos y cuáles los malos para que en el futuro pues los podamos identificar. Bueno, con este cambio hasta este punto todo iba bien, pues se fue sin estos ajustes, pero iba bien. Luego se hizo un cambio malo que dañó la aplicación. Luego con este otro cambio se arregló el anterior y volvió a quedar todo estable. Luego seguimos haciendo mejoras, estable, estable. Acá se hizo un nuevo cambio que dañó tal parte del código, entonces se marca como malo y luego se arregla con un siguiente bueno y se va teniendo como una diferencia de cuáles fueron los cambios buenos, cuáles los malos para podernos devolver y no de pronto hacer por allá un rollback o devolvernos a un rollback es devolvernos a una versión específica y preciso nos devolvemos a una versión que está mala. Y entonces la misma porque pasamos de un ajuste donde el resultado dañó la aplicación a hacer un rollback a un ajuste que también en ese momento estaba dañando la aplicación. Entonces es importante, muchas veces no es solamente hacer un rollback al commit anterior, porque seguramente ese commit anterior también tenía errores. Entonces debemos especificar con el comando bisect cuáles eran los buenos, cuáles eran los malos para que él se devuelva a la última versión buena. Hasta este punto, algunos comandos que te hayan salvado la vida. Adicionalmente a estos, de pronto tienen alguno que usen día a día y que les sirva mucho, que les haya salvado la vida, que les parezca valioso utilizar. Los escucho. Los invito a profundizar un poco más en temas de Git. Anteriormente hicimos una masterclass en donde explicamos por medio de una herramienta interactiva a utilizar los comandos de Git. Ese video ya se encuentra publicado en nuestro playlist y también se encuentra en nuestra plataforma académica. Por favor revísenlo, esta herramienta les va a salvar la vida. Es una herramienta que se utiliza día a día en el campo de trabajo personal, sobre todo empresarial. No hay empresa que yo conozca que no utilice este tipo de herramientas en una escala corporativa. De pronto en empresas más pequeñas no lo usan y es donde venimos a nuestro siguiente punto, que es cómo convencer a tu equipo de usar Git. Entonces, eso digamos que es un punto más de situaciones que pueden llegar a ocurrir y es cuando hay de pronto empresas que se rehúsan a utilizar herramientas de control de versiones o personas que se rehúsan porque no las conocen y no conocen como los beneficios que trae trabajar con Git. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer nosotros, si estamos en una empresa pequeña, mediana, donde hay pocos trabajadores y pues las personas que dirigen la organización no están muy enteradas de estos beneficios, pues lo primero que tenemos que hacer precisamente es hablarles de los beneficios que tienen pues el control de versiones en la organización, que se puede minimizar pérdidas de tiempos, pérdidas de desarrollo, pérdidas de clientes potenciales por fallos en producción, minimizar pues los como tal el temas de demandas que puedan ocurrir, minimizar pérdida de ventas de clientes. Tendríamos que entrar a hablar con los líderes de esas empresas para que apliquen Git en los proyectos, no solamente en las empresas, también en equipos de trabajo académicos. Y estamos trabajando con un grupo de compañeros, estamos trabajando una aplicación en conjunto. No se limiten a compartirse solamente el proyecto,
sino también háganlo por medio de Git y utilizando pues herramientas como GitHub, GitLab y Bitbucket. Es supremamente importante que lo implementen, que lo hagan, convenzan a sus líderes para que esta herramienta pues pueda ser el uso del día a día de los procesos empresariales. Yo trabajé hace muchos años en una empresa en donde se trabajaba todo por FTP. Entonces ustedes se imaginarán la cantidad de problemas que había, sobre todo cuando ingresaba una persona nueva al proyecto. Esa persona nueva, pues normalmente uno nuevo lo que hace es que empieza a explorar el código. Y uno, ¿cómo hace para explorar el código? Pues empieza a quitar y a poner cosas y a ver cómo funciona. Esta empresa pues no tenía unos ambientes ni de dev, ni de QA, ni de producción, o de producción directamente sí, sino de preproducción como tal no tenían. Entonces, ¿qué hacían las personas nuevas? Pues como estaban explorando y todavía no conocían todo el proceso y el flujo del código, pues lo que hacían era que se ponían a experimentar, pero experimentaban era en producción, por medio de la modificación de archivos FTP, en la transferencia de archivos vía FTP, protocolo FTP. Entonces se imaginarán el caos que se vivía a diario, el nivel de estrés que manejábamos nosotros los desarrolladores, sobre todo con los nuevos, con los juniors, cómo teníamos que estar apagando incendios. Y digamos que la forma que tuvimos de convencer al líder, al dueño de la empresa, una empresa muy pequeña, fue pues manifestándole los beneficios y los dolores de cabeza que nos íbamos a ahorrar, tanto nosotros como los líderes técnicos, como él en su rol de dueño de empresa, pues al implementar este tipo de tecnología. Bueno, entonces de este foro, pues ya nos queda conversar sobre algunas lecciones sobre la colaboración y control de cambios. Vemos que pues, ya lo hemos mencionado casi todo. Es supremamente clave utilizar Git para el control de versiones, no solamente también para código, sino para despliegues de temas de estructuras de bases de datos. Es supremamente clave. Nosotros en nuestro curso de Laravel, que vamos a ver en nuestro curso 3, vamos a ver cómo se utilizan las migrations. Esto pues para también tener un control de versiones, de cómo se modifica la estructura SQL, porque a veces también solamente nos centramos en modificar como tal, ese es la lógica del código, pero no la lógica de la estructura de nuestra base de datos. Entonces este temario lo vamos a profundizar en nuestro próximo curso, que sigue después del de frontend. Entonces, ya por último, tenemos algo que ya les había mencionado, que era el uso del Git ignore, que fue el caso que le pasó a nuestros amigos de Mozilla, que publicaron un archivo que tenía información confidencial y sensible en ese archivo Git ignore. Entonces, ese archivo Git ignore, que ustedes lo van a ver cuando creen un proyecto, por defecto este archivo se crea con un punto, porque pues un archivo que normalmente es un archivo oculto, pero pues si nosotros cliqueamos en las opciones de ver los ocultos, se va a poder ver. Ya en un IDE de desarrollo como Visual Studio Code, entonces estos archivos sí se pueden evidenciar y se pueden modificar, dado que son archivos supremamente importantes para publicar pues, un proyecto. Y lo que les mencionaba era que Git ignore es un archivo que básicamente con lo que se llena es con los archivos que no queremos que se publiquen. Normalmente son archivos que sí, aunque están dentro de nuestro repositorio, son archivos que pues, no nos interesa que otras personas puedan ver, porque pues tienen información sensible, contraseñas, conexiones a bases de datos, path a ciertas rutas de archivos,
de más información como versiones de nuestras librerías, que algunas de esas son sensibles, código, algún tipo de código JavaScript, que no nos interesa que sea público porque pues, tiene ciertas lógicas de negocio. Y pues hay archivos que pues sí deben de estar, ¿no? Claramente pues el código fuente, algunos ejemplos de archivos de configuración para pues configurar nuestro proyecto de manera local. Esos son los que sí deben de ir. En este caso, normalmente hay archivos que pues, no deberían pues, estar muy públicos. Por ejemplo, pues es un archivo los environments, que son archivos que no deberíamos tener publicados. Pero pues hay unos que son necesarios para que pues el equipo pues pueda compilar el proyecto. Entonces pues el archivos de Node, de Python, de Java, Docker y demás archivos pues, esenciales para, para el funcionamiento de la aplicación. Entonces, bueno, ya con esto pues concluimos nuestro foro. Los invitamos a que hagan ese debate ahí en las publicaciones que estamos haciendo. No sé si de pronto tengan alguna duda o quieran compartirnos una experiencia adicional que se les haya presentado en este camino. Bueno, chicos, muchas gracias por su participación. Ya saben que nos pueden contactar por medio de nuestra línea de WhatsApp, por nuestra página web, por medio del formulario de contacto, por medio de nuestro correo electrónico, por medio de nuestras redes sociales. También pueden participar activamente en los videos de YouTube que se han estado publicando y se van a seguir publicando. En nuestra red social también estamos publicando los contenidos. En este caso, este foro va a estar disponible próximamente para que hagan su participación. Eh, Recuerden que la certificación, la asistencia principalmente a estos talleres, foros y masterclass no tiene ningún costo. Opcionalmente, si quisieran tener la certificación de la asistencia. Bienvenido a Tecnifícate SaaS, tecnología al alcance de todos. Llevamos más de 10 años desarrollando soluciones digitales que transforman vidas, organizaciones y territorios en Colombia. Somos una empresa colombiana con enfoque en la innovación tecnológica y el desarrollo humano. Nos especializamos en software, consultoría digital y capacitación no formal. Trabajamos con entidades públicas y privadas para optimizar sus procesos, modernizar sus servicios y fortalecer su capital humano. Contamos con más de 10 años de experiencia, más de 100 clientes satisfechos y ofrecemos soluciones para el presente y el futuro. Nuestro portafolio incluye desarrollo y soporte de software personalizado, diseño de páginas web y tiendas virtuales adaptadas a tu modelo de negocio. Suministro de plataformas académicas y software académico como Apolo, nuestro sistema exclusivo de gestión escolar. Servicios de hosting, dominios.com y edu.co, correos corporativos y respaldo de datos con alta disponibilidad. Consultorías informáticas y soluciones estratégicas basadas en inteligencia artificial, planeación y optimización digital. Suministro integral de equipos tecnológicos, computadores, tablets, celulares, cámaras de seguridad y mucho más. Servicios de outsourcing y recruiting. Talento humano formado y listo para integrarse a tu organización desde el primer día. Con Tecnifícate Academy lideramos una línea de capacitación no formal innovadora para capacitar a personas en habilidades claves del mundo digital. Ofrecemos programas de capacitación no formal con enfoque práctico, certificación, coaching y acompañamiento continuo. Cada ruta está diseñada para adaptarse a tus objetivos, tu tiempo y tu ritmo de aprendizaje. Desde lo técnico hasta lo estratégico, nuestra formación conecta directamente con las demandas del mercado laboral actual. Nuestros bootcamps, además de ofrecer formación intensiva y completa, favorecen la empleabilidad mediante un sólido networking empresarial, conectando a nuestros participantes con oportunidades reales en el sector tecnológico.
En Tecnifícate Academy contamos con diplomados diseñados para transformar perfiles profesionales en tiempo récord. Diplomado Full Stack Web, DevOps y Nube para desarrollar aplicaciones desde cero y gestionarlas en entornos modernos. Diplomado en Gestión Ágil de Proyectos con Scrum, herramientas de liderazgo, planificación y ejecución en marcos ágiles. Diplomado en Marketing Digital con Inteligencia Artificial, estrategias y herramientas para automatizar campañas y crear contenidos con IA. Diplomado en Excel aplicado a la gestión y análisis de datos, desde las funciones básicas hasta la automatización con VBA y dashboards empresariales. Cada diplomado incluye más de 6 cursos, talleres prácticos, foros especializados y masterclasses. Además, podrás acceder a webinars complementarios en coaching, inglés para tecnología y habilidades blandas. Y lo mejor, cada componente del programa, cursos, masterclasses, foros y webinars otorgan certificación individual, permitiéndote sumar múltiples certificados que validan tus competencias paso a paso. Más de 100 organizaciones han confiado en nosotros. Algunos de nuestros casos de éxito incluyen sistemas para Coldeportes, plataformas de recreación nacional, software de control de vacunas en mascotas y portales para ventas de pólizas. En Tecnifícate conectamos conocimiento, tecnología y talento para que tu organización crezca y evolucione. Contáctanos y descubre cómo podemos acompañarte hacia la transformación digital. Tecnifícate SaaS, tecnología al alcance de todos.